Hola, este domingo 22 de septiembre en nuestra iglesia bautista Ebenezer, en Iguala Guerrero. Tuvimos en la mañana, a las 11 de la mañana, nuestro encuentro y en la tarde, en la noche, a las 7, tuvimos nuestro corandeo. En la mañana tuvimos la bendición, el privilegio de que nuestro hermano, que es consejero familiar de nuestra congregación, nuestro hermano Jorge Elías Chacón Sotelo, compartió la palabra de Dios con un tema muy interesante, cuando las emociones nos roban bendiciones. Y por la tarde seguimos con nuestra clase de Cristología, ya nuestra penúltima clase, y vimos que Cristo es nuestra esperanza. Por la mañana Jorge compartía con nosotros esta realidad y nos hacía ver cómo el ser humano es un ser humano o es un ser profundamente emocional, aunque somos personas racionales y dentro de el reino animal, visto desde una perspectiva biológica, por supuesto, suponemos que somos las personas más racionales, o los seres más racionales, mejor dicho. En realidad, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones y debemos entender eso. Eso no necesariamente es malo, pero sí tenemos que aprender a dirigir, gestionar y en ocasiones sí controlar nuestras emociones. Controlar no en el sentido de apagar, negar o no permitir que las emociones estén allí, sino saberlas dirigir. Lo que la palabra de Dios le llama dominio propio o templanza es el saber conducir nuestras emociones de tal manera que las podamos utilizar para nuestro bien. El problema es que a veces nuestras emociones no, no las sabemos gestionar, no sabemos nosotros cómo trabajar con ellas y entonces vienen consecuencias debido a ello. Jorge compartía de 3 emociones, por ejemplo, que pueden ser problemáticas si nosotros no ponemos en control de Dios y si no sabemos gestionarlas. La primera emoción sobre la cual habló fue precisamente sobre los deseos, sobre pues sí, el tener de pronto algunos deseos que podrían llegar a la lujuria, a este deseo malsano, ¿no? Estas pasiones, y no solo en términos sexuales, sino en términos de obtener algo, obtener poder, este querer algo de una manera pues no sana. Y tristemente esto es muy común actualmente. Se promueve una cultura donde la gente busca satisfacer sus deseos sin ningún freno, sin un criterio inteligente, simplemente siguiendo los impulsos, considerando que los impulsos es lo que nos hace, ¿no?, ser libres. Sigue los impulsos de tu corazón. O sea, hay que tener mucho cuidado con esta emoción del deseo, porque la palabra de Dios nos muestra cómo cuando no se controlan esos deseos, podemos obtener lo que queremos, pero lo que queremos nos hace daño. El ejemplo quizás más palpable que encontramos en la Biblia es el del rey David, cuando ve a Betsabé, la anhela, la desea, y como tiene el poder, pues bueno, se hace de ella y conocemos la mayoría del resto de la historia, todas las consecuencias negativas que vienen derivado de esta poca falta de control, no saber controlar ese impulso, ese deseo. Otra emoción que compartió con nosotros nuestro hermano Jorge tiene que ver con el miedo. Ciertamente el miedo cumple con una función de supervivencia, pero cuando no está controlado, cuando se dispara, cuando no es el momento y la intensidad adecuada para nosotros tener cierto temor, cierto miedo, obviamente se convierte en algo que daña la vida de las personas. Nos paraliza, nos roba paz, nos genera angustia, nos genera preocupación. El caso más prototípico también que él compartió con nosotros es este caso de Pedro, ¿no? Cuando en medio de una tormenta, en medio de un oleaje y un viento fuerte, Jesús va caminando sobre el mar. Pedro lo ve y le dice, bueno, si eres tú, haz que yo vaya. Jesús le dice, vente. Él se baja de la barca, empieza a caminar. Dice la palabra de Dios que empezó a ver lo fuerte del viento, seguramente también el tamaño de las olas. Y el problema quizás no es darse cuenta de que efectivamente había una tormenta, ¿sí? Era, creo yo, imposible no darse cuenta de que había un oleaje fuerte, que había un viento fuerte. El problema es que
se concentró en estos elementos y dejó de concentrarse en Cristo. Y es que ese es el problema, creo yo, cuando vemos el tamaño de las olas y dejamos de ver el tamaño de Cristo, cuando vemos la fuerza del viento y dejamos de ver la fuerza de Cristo, es que el miedo empieza a gobernar nuestros corazones y entonces nos hundimos. Así que tenemos que aprender también a gestionar nuestros miedos. Quizás el primer paso es reconocer aquello que nos da miedo, analizar si en realidad tenemos motivos y sobre todo fijar nuestra atención a Cristo, que está muy por encima de toda circunstancia negativa que esté a nuestro alrededor. Y la tercera emoción de la cual nos habló Jorge es sobre la ira, sobre el enojo. Una vez más, es completamente normal que nos enojemos cuando algo nos genera frustración, cuando pensamos o vemos algo que es injusto. Es normal que nosotros nos enojemos. El problema es cuando no sabemos gestionar y dirigir bien ese enojo. Y el ejemplo que él nos daba, o los ejemplos que nos daban, era el de Jonás, ¿sí? Que quizás con amargura, con enojo, con ira hacia el enemigo se le impedía ver la misericordia que Dios tenía por el pueblo de Nínive, y eso le impide ver a un Dios de gracia. Tenemos a un Jonás en el que hay profunda amargura en su corazón y una gran ira, que solo busca la destrucción y no el arrepentimiento de la gente. Y por otro lado, también nos dio el ejemplo de Moisés, cuando Dios le dice que hable a la roca, y en lugar de hablar a la roca, Moisés golpea la roca para que de ella brote agua. Es un texto fuerte en realidad, que se ha utilizado, que se ha leído de diferentes maneras. Lo cierto es que tal parece que Moisés estaba mostrando una cara de ira que no reflejaba realmente el carácter de Dios. Y movido quizás por esta frustración, que podría ser perfectamente normal. El pueblo de Israel era un pueblo terco, un pueblo rebelde, y quizás Moisés ya estaba cansado, estaba fastidiado, ¿sí? Y eso le hace actuar de esa manera y desobedecer a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque de pronto las frustraciones, el cansancio, las presiones que están a nuestro alrededor nos hace reaccionar de una manera en la que dejamos de controlar la ira y empezamos a dañar la vida de los demás, y obviamente dañar también nuestra propia vida, nuestro organismo y nuestras relaciones. Así que la invitación es a reconocer estas emociones, gestionarlas de manera adecuada, ponerlas en manos de Dios y no permitir que estas emociones mal gestionadas, ¿no?, con una falta de dominio propio, nos roben las bendiciones que Dios, que Dios quiere darnos. Y por la tarde veíamos que Cristo es nuestra esperanza. Veíamos cómo los cristianos esperan muchas cosas, y nuestra esperanza, o la esperanza, es una de las 3 virtudes teologales, ¿no? Las otras 2 son la fe y el amor. La esperanza apunta al futuro, pero veíamos cómo es necesario entender que la esperanza mayor de los cristianos es Cristo mismo. Jesús es nuestra esperanza. De pronto la gente quiere, por ejemplo, estar en el cielo, cuando lo más importante es estar con Cristo. Y alguien podría decir, es que es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Lo que nosotros deberíamos anhelar es una relación más profunda y estrecha, única con Cristo. Y el cielo viene por añadidura. El cielo viene simplemente porque ahí está Cristo. Pero mucha gente lo único que quiere es escapar de la condenación eterna, o estar en un lugar donde van a estar bien, donde no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Si Cristo está ahí, pues qué bueno. Y si Cristo no estuviera allí, pues no importa. Lo que importa es el cielo, el lugar, el estado, y no la relación. Ese es un gran error. Toda esperanza cristiana parte de una vinculación profunda con Cristo. Cuando nosotros creemos y afirmamos que hay vida después de la muerte, esto lo creemos porque Jesús nos lo mostró, no por otra cosa. Así que no podemos pensar nosotros, o no deberíamos pensar en una resurrección después de la muerte, sin pensar en que Jesús ha inaugurado esta realidad, y que nosotros creemos esto porque Jesús resucitó
de la muerte. Así que Jesús es nuestra esperanza, pero para que nosotros podamos vivir esta esperanza, necesitamos vincularnos profundamente con Cristo. La esperanza es tener la confianza de algo que vendrá, es algo que todavía no vemos. Esperanza no es duda, no es un volado, no es a ver si sucede, espero, como lo menciona el mundo, no. La esperanza cristiana es una certeza, pero es algo que todavía no llega y que nosotros sabemos que llegará. Pero la cuestión no solo es saber que llegará, sino la manera en cómo eso impacta a nuestro corazón. Y eso trae ánimo. Y en medio de las circunstancias difíciles, eso nos levanta. Y en medio de un panorama oscuro, eso trae luz, trae esperanza. Pero es importante entender que para que nosotros podamos vivir la realidad de la esperanza y esta esperanza sea fructífera, esta esperanza realmente sea fuerte, vaya más allá de la adversidad, necesitamos pasar primeramente por una vinculación profunda con Cristo. Nadie que quiera tener una esperanza vivificante, una esperanza que levante, una esperanza que vaya más allá de las circunstancias adversas del mundo, logrará tenerla si no tiene primero una relación estrecha con Cristo, porque Cristo es la esperanza misma. Así que si nosotros somos hijos de Dios y somos herederos del reino, todo esto deriva de Cristo. Nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros confiamos en Él y todo lo demás viene por añadidura. Así que Cristo es nuestra esperanza. Estos son los temas que vimos este domingo y una vez más les animo a que nos acompañen y que presencialmente pues no solo meditemos en la palabra de Dios, sino que podamos bendecirnos, podamos orar los unos por los otros, podamos alabar al Señor, podamos saludarnos, podamos animarnos, exhortarnos, como dice la palabra de Dios, al amor y a las buenas obras. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga.